así que provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Vence mis tinieblas con tu luz. Sé mi fuerza, sé mi fuerza, oh Jesús. Encuentra mi escondite, encuentra mi escondite. Alcánzame si huyo, oh Señor, inúndame con tu amor. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como padre, como un hermano, como un león feroz como nadie. Con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Oh, ven, Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como padre, como un hermano, como un león feroz como nadie. Con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Envuélveme, Señor. Ven, Señor, sobre nosotros, Dios, como tú lo has prometido, Señor. Ven y sálvanos, ven y rescátanos, Señor. Te lo pedimos, oh Dios, desde nuestro corazón, Señor, te anhelamos. Gracias, Señor. Hace algunos días hice una transmisión por Facebook en el que compartí un tema que he titulado La Pascua y el COVID-19. En esa oportunidad compartí 3 reflexiones sobre este tema que el Señor ha puesto en mi corazón leyendo nuevamente el capítulo 12 del libro de Éxodo. Y quiero decirles que para recordarle a las personas
que escucharon la reflexión anterior, este primer segmento, y los que no lo han escuchado, que la Pascua es una fiesta judía que se celebraba juntamente con la fiesta de los panes sin levadura y que se prolongaba hasta 7 días. La Pascua conmemora para los israelitas su propia libertad divina. Ellos fueron liberados por el Señor a través de Moisés, cuando Dios envía a Moisés a sacarlos de Egipto después de estar esclavos más de 400 años allí. Ellos oraron a Dios, ellos clamaron a Dios y Dios envió a Moisés para sacarlos del cautiverio. Ese cordero que sacrificaban, lo asaban, lo comían y también compartían pan sin levadura en esa celebración. Mientras ellos celebraban en la noche la Pascua, el ángel de la muerte estaba llegando a Egipto y matando al primogénito de todas las familias egipcias. Es así como hoy, mientras muchos estamos en las casas, afuera hay gente que está muriendo o siendo asesinada por el virus del COVID-19 y otros están siendo contagiados. Después de salir de Egipto, estos hebreos en libertad tendrían que celebrar la Pascua a perpetuidad por orden de Dios. Y en las 3 reflexiones que compartí hice referencia a la familia, porque la Pascua ellos la estaban celebrando en familia. Ellos estaban en sus casas compartiendo ese tiempo. Les hablaba que la familia es para Dios algo bastante relevante y de hecho Él es el creador de la familia. Pero también les hice mención que hoy, cuando estamos las familias reunidas en las casas, debemos aprovechar este tiempo de cuarentena para unirnos, así como ellos se unían en sus casas para celebrar la Pascua, que nosotros aprovechemos este escenario para poder unirnos más, perdonarnos más, valorarnos más, sanar relaciones, compartir, acercarnos más, nutrir, robustecer las relaciones matrimoniales, la relación padres e hijos y padres. Pero también les hablé de liberación, cómo ellos celebraron su liberación antes de que salieran de Egipto. En la noche celebraban en la Pascua su liberación y al otro día saldrían en libertad. Celebraron su libertad antes de salir. Nosotros debemos celebrar en un acto de fe la libertad nuestra de esa pandemia, que Dios va a traer libertad a Colombia y a las naciones de la tierra de esa pandemia que ha traído presión, angustia, dolor y aflicción. Pero también les hablaba cómo el Señor, con su muerte en la cruz, trajo libertad a los cautivos. Vino a librarnos con su muerte de la condenación, de vicios, de vulgaridades, de pecados, de condenación, de demonios, del infierno y de malos hábitos. Él vino a liberarnos de cuanta atadura se había atravesado en nuestras vidas en el camino. Hoy Él quiere hacerlo también con las personas que todavía no son libres, y ojalá tú puedas aprovechar esta cuarentena para romper en oración, en una búsqueda intensa de la presencia del Señor, toda atadura, todo yugo en su vida. Pero también les hablé de la provisión. Y les hablaba cómo los judíos en la celebración de la Pascua tuvieron provisión en sus casas. Había cordero, había pan sin levadura. Y a la hora de salir de Egipto, libres de la esclavitud, la Biblia dice que los egipcios les donaron oro, plata y vestidos. O sea que había provisión de todas esas características. Dios ha provisto para su pueblo a través de los tiempos, en hambrunas, pestes, guerras, pandemias, y el Dios que lo ha hecho en el pasado lo hace en el aquí y el ahora de nuestras vidas. Déjenme compartirles un segundo segmento de la Pascua y el COVID-19, basado en el mismo capítulo 12 de Éxodo. Y el cuarto aspecto que quiero compartirle, la cuarta reflexión, es compartir. Y lo vamos a basar en el versículo 4, donde dice la palabra del Señor textualmente: mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. La familia que fuera muy pequeña, entonces podrían compartir el cordero con otras personas o con otra familia. Así que podríamos extractar de este pasaje otro elemento reflexivo muy importante, como es el compartir. Cuando miramos esa expresión o ese elemento que podemos extractar de este pasaje, déjenme contextualizarle con otro en la Biblia, en 2 Corintios 8, 2 y 4, que dice Pablo que las iglesias de Macedonia eran iglesias que estaban en grande prueba de tribulación, que tenían una abundancia de gozo, que tuvieron una profunda pobreza,
pero también dice Pablo que abundaron en riquezas de su generosidad. Y dice Pablo que ellos pidieron con muchos ruegos que les concedieran ese privilegio de dar. Es que dar, es que compartir, mis hermanos, mis amigos, es un privilegio. La epístola a los Hebreos, dice el escritor de esta epístola en el capítulo 13, verso 16: y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Yo recuerdo en mi infancia una imagen que tengo grabada en mi mente, que aunque éramos una familia muy grande, una familia muy numerosa y de escasos recursos, cuando alguien llegaba a la puerta de la casa de mis padres a pedir una limosna, a pedir una ayuda, mi papá siempre solía buscar en la cocina o decirle a mi mamá: Rosa, traiga unos platanitos, unas panelitas, una panelita y unas arepas. En la casa, en medio de la escasez, había por lo menos panela, había arepas y había plátanos. Y de lo poco que había, de la pobreza, de la escasez, mi papá siempre buscaba compartir algo a esa persona que tocaba la puerta pidiendo una ayuda. Así que el dar no se trata de tener mucho. El dar es verlo como un privilegio, como las iglesias de Macedonia, y verlo como una oportunidad de poder compartir con otros, como una bendición. De lo poco, de lo mucho que tengamos, poder compartir. La iglesia, hace años, la iglesia local, establecimos el ministerio del Buen Samaritano, y su propósito fue creado específicamente para ayudar al necesitado, honrando la palabra de compartir. Así que, mis hermanos, mis amigos, llamemos a familiares, a pupilos, a condiscípulos, y averigüemos cómo están y si tienen o no. Y si no tienen, que podamos compartir de lo que el Señor nos ha dado, hagámoslo. En Efesios 4:28 dice la palabra del Señor que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Pero otra reflexión que está inmersa en este pasaje, capítulo 12 de Éxodo, es la protección. En el versículo 21 dice: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Pero en el verso 22 dice también el escritor, dice la Biblia en el verso 22: y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y juntad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Y el verso 23 dice: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Cuando uno lee estos textos, uno encuentra, y lo contextualiza con el versículo 13, uno encuentra que dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y será la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Cuando uno lee estos textos, entonces encuentra que Dios quiso proteger a su pueblo Israel que está en Egipto. Así que cuando Él viniera a destruir los primogénitos de las familias, cuando encontrara sangre de cordero puesta en las puertas de las casas de los hebreos, allí no entraría el heridor, y entonces no habría mortandad en sus casas. Nuestro caminar con Dios determina que tengamos o no su favor, su cuidado, su protección. Hay un personaje que a mí me ha desafiado y me inspira mucho en la Biblia, y es Job. De hecho, lo he mencionado últimamente en repetidas ocasiones. Job, dice la Biblia, que era un hombre recto. Capítulo 1 de Job, verso 1: recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job mantenía una vida de íntima relación con Dios, clamando por su vida, clamando por su familia, clamando diariamente. En el capítulo 1, versículo 5 del libro de Job, hace mención que Job todos los días ofrecía sacrificio a Dios por sus hijos, ofrecía holocaustos. Eso nos muestra que Job mantenía una íntima relación con Dios todos los días, no solo por él, sino por su familia. Job tuvo una época de ataques del maligno contra él, contra su familia y sus posesiones materiales, pero él sabía que Dios tenía el control. Por eso dijo:
yo sé que mi Redentor vive. En Job capítulo 19, verso 25. Por eso dijo, el Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. En Job capítulo 1, verso 21. Y también en el capítulo 13, verso 15 dijo, aunque Dios me matare, en Él esperaré. Él sabía que Dios tenía el control. Hoy cuando nos vemos con tan malas noticias en el mundo, en nuestra Colombia misma, de todo lo que pasa con el COVID-19, déjeme decirle que nada se le escapa a las manos de Dios, que Él tiene el control. No sabemos qué va a pasar en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Lo que sí sabemos, los cristianos, es que Dios tiene el control. Y al final de la prueba, Job en el capítulo 42, verso 12, dice la Biblia, y bendijo Dios el postrer estado de Job más que el primero. Así que dice en el capítulo 42, verso 12 al 17, que tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas. Pero también dice que tuvo 7 hijos, 3 hijas. Y dice que no habían mujeres más hermosas en toda la tierra como las hijas de Job. No había otras como ellas. Y no lo dice que no las había en toda la comarca o en la ciudad. Dice que no las había más hermosas en toda la tierra que las hijas de Job. Así que Dios bendijo el postrer estado de Job. Después de la prueba vivió Job 140 años para vivir bendecido o disfrutar de las bendiciones de Dios que el Señor le dio después de pasar ese tiempo tan difícil. La Biblia dice que vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. O sea que Job después de la prueba pudo disfrutar las bendiciones que Dios tenía preparadas para él. Escúcheme, en medio de esta pandemia o cuarentena, sigamos las recomendaciones de los gobernantes y los expertos en la salud. Pero sobre todo, confiemos en la protección divina. Reconozcamos que como Job, que Dios tiene el control sobre todo lo que acontece alrededor nuestro. Él lo sabía. Usted como cristiano también lo sabe. Promovamos el principio de la protección divina en nuestra sociedad. Guardemos nuestra integridad delante de Dios en medio de las circunstancias. El Salmo 121, verso 1 y 2 dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Él dice, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. El salmista tenía claro que la protección para él venía del cielo. Y en el Salmo 46, verso 1, es un salmo que impactó mi vida desde la primera vez que lo leí. Me impactó tanto que lo mandé tallar en un recuadro de madera. Se lo llevé a mi mamá como regalo a su pueblo y ella todavía lo conserva. Dice el salmista, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Déjeme compartirle una reflexión más de este pasaje y es la adoración. En el verso 27 dice el libro sagrado, vosotros responderéis. Cuando los hijos les pregunten qué es ese rito, cuando ellos celebraron la Pascua, le dirán a sus hijos, dice Dios, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y leyendo este pasaje me impactó esa expresión. El pueblo se inclinó y adoró. Pascua es inclinación a Dios, es adoración también. En San Mateo capítulo 2, verso 11, habla de los reyes que vinieron a adorar a Jesús, que vinieron del oriente, lejanas tierras, y vinieron a adorar a Jesús, no en el pesebre en Belén, sino ya Jesús en la casa en Nazaret. Y la Biblia dice textualmente que vieron al niño Jesús y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes al Señor. Y uno dice, ¿dónde adoraron estos reyes a Jesús? En una casa, en una casa. Cuando pensamos en la reflexión bíblica de adoración, es que en la casa también podemos adorar al Señor. Escúcheme, eran reyes, eran gente de gobierno, vinieron de lejos. Hoy podríamos decir que Dios está invitando a los reyes, a los gobernantes, a gente de estado que se postren ante Él y lo invoquen, lo adoren, busquen su ayuda. Bien, dice la Biblia en el libro de Proverbios capítulo 3, verso 7,
No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. ¿Cuántas personas olvidan que hoy una pandemia como la que se vive en el mundo no hace acepción de personas? Que puede tocar a reyes, puede tocar a gobernantes, puede tocar a las personas, y ya lo ha estado haciendo. Por eso han invitado a presidentes, a hombres de Estado, a hacerse el examen si tienen el contagio del virus o no. En estos días escuchaba del príncipe de Inglaterra, el príncipe Carlos, que fue contagiado por el virus del COVID-19. Y uno escucha por doquier que esta pandemia está llegando a personas de diferentes estratos social. Así que es tiempo de que los que gobiernan, la gente de arriba, no solo la de abajo, todos, desde los de abajo hasta los de arriba, o desde los de arriba hacia abajo, busquemos a Dios y adoremos a Dios, como lo hicieron estos reyes que adoraron al Señor. Si esto hace, te va a hacer menos desgastante la labor como gobernante, como hombre de autoridad, como empresario. Si haces esto, el Salmo 138, 4 al 5, dice un rey, dice el rey David: te alabarán, oh Señor, todos los reyes de la tierra. Todos los reyes de la tierra te alabarán, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos del Señor. Habla de reyes que adorarían al Señor. Era en una casa en Nazaret, donde estos reyes vienen y adoran a Jesús. Jesús, platicando con la mujer samaritana, dice que el Padre buscaba adoradores que lo adoraran en espíritu y en verdad. Juan 4:23. Pero en la casa de Cornelio, un hombre también con una posición militar de alto nivel, era un centurión romano. En la casa de este hombre, piadoso, dice la Biblia, temeroso de Dios con toda su casa, que hacía limosnas y oraba a Dios siempre. En Hechos capítulo 10, versículo 2, dice que él hizo una célula en esa casa. Dice que él hizo en esa casa una reunión donde invitó a muchos amigos, a familiares, a vecinos, a compañeros de él de labor. Y entonces invitó a Pedro, el apóstol, para que les predicara. Y Pedro vino con algunos judíos a esa casa de Cornelio. Y en Hechos capítulo 10, verso 46, dice algo que me impacta enormemente a mí. Y es que los que estaban allí, sobre todo los gentiles, dice, magnificaban a Dios. Estos gentiles, o sea, gente que no era judío. Y dice que recibieron el Espíritu Santo. Eso de que magnificaban traduce que adoraban a Dios en esa casa. En nuestras casas también podemos adorar al Señor. Cuando hablamos de esta gente que recibió el Espíritu Santo, dice que los judíos que vinieron con Pedro a la casa de Cornelio, a esa célula o a ese grupo de vida, se quedaron atónitos de que sobre los gentiles se derramara también el don del Espíritu Santo. Hechos 10:45. ¿Cuándo se derramó el Espíritu Santo? ¿Cuándo se derramó el don del Espíritu Santo? Cuando estos adoraban a Dios en una casa. Cuando uno mira el ministerio público de Jesús, uno se encuentra que Jesús era glorificado o adorado en casas por las maravillas que él hacía. No solo en otros escenarios, también en las casas. Y un ejemplo que quiero compartirles es el paralítico sanado en una casa por el Señor. Este paralítico sanado por Jesús en Capernaum, en San Lucas 5, 25 y 26, dice en el verso 25: al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. El paralítico llegó en esa condición física enfermo, y la Biblia dice que fue sanado en esa casa. Y sanado en esa casa se levantó caminando y se fue a la casa de él sanado. ¿Cómo se fue? Glorificando a Dios. Salió sano de esta casa, glorificando a Dios hacia la casa de él. En el versículo 26 dice: todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y decían: hoy hemos visto sus maravillas. Glorificaban a Dios en la casa, en esa casa en Capernaum, donde estaba llena de tanta gente escuchando a Jesús, y donde Jesús por sus milagros era adorado. Él también quiere hacer maravillas en nuestra casa. Que nuestra oración active sus milagros. Que nuestra gratitud por lo que ya hizo active nuestra adoración a Él en nuestra casa. Es el tiempo entonces de recordar también a una mujer pecadora
que entró a una casa de un fariseo donde estaba Jesús en Lucas 7:38. Dice la Biblia que ungió a Jesús. Dice la Biblia que ungió a Jesús, los pies de Jesús con perfume, un perfume costoso. Y dice la Biblia que esta mujer besaba los pies de Jesús y los bañaba con sus lágrimas y los secaba con sus cabellos. Eso traduce adoración. Eso es adoración, y yo diría una adoración extrema, una adoración enorme, una adoración de entrega del alma. Esta mujer está adorando con su acto a Jesús en una casa, en la casa de un fariseo. Jesús le dice en el verso 47, tus muchos pecados te son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y en el verso 50 Jesús le dice, ve en paz, tu fe te ha salvado. Esta mujer fue salva por ese acto de rendición, de humillación, de adoración a Jesús en una casa. A veces nos hemos habituado a adorar a Dios solo en los templos, y es el tiempo ahora que Dios nos permite volver a adorarlo a Él en nuestras casas. El templo es un lugar especial para adorar a Dios, pero también nuestras casas en familia. Hacer de nuestras casas un lugar de aposento, un lugar de santuario de adoración en familia para Dios. La adoración en pareja, la adoración en familia se ha comprobado que une mucho a los matrimonios, que une mucho a las familias. Así que le invito a volver a traer la adoración a Dios en su casa. Es muy posible que por años se ha congregado y solamente ha limitado la adoración a Dios en el templo o en los templos. Es el tiempo de retomar ese ejercicio, esa práctica y decir, yo a Dios también lo voy a adorar en casa, con mi pareja, con mi familia, en este tiempo especial. Y cuando este tiempo de cuarentena se termine o de pandemia, voy a seguir adoptando esta conducta en mi casa. Pero hay una séptima reflexión que quiero dejarles basado en el verso 21 de Éxodo 12. Y dice en el verso 21, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestra familia y sacrificad la Pascua. Y quiero hablarles de esa expresión que está ahí, y es cordero, el cordero sacrificado en la Pascua. Ese cordero que sacrificaban en Egipto los hijos de Israel es un prototipo de Jesucristo. De Jesucristo. Es un tipo de Cristo. Juan Bautista, en Juan Evangelio capítulo 1 verso 29, cuando Jesús venía a él ahí en el Jordán para ser bautizado, Juan Bautista dijo estas palabras: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es ese Cordero que después, ese Cordero de Egipto que los judíos sacrificaron, es tipo de ese Cordero que un día vendría a ofrecer su vida en sacrificio por nosotros. Bien dijo Juan, que quita, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino, Él es el único que puede quitar nuestros pecados. Nadie ni nada más puede hacerlo. En su sangre derramada, dice la Biblia, cuando habla de Jesús como el Cordero, la muerte del Cordero y su sangre derramada y depositada en un recipiente no iba a representar mucho, o no iba a hacer nada o algo automático en Egipto a los hijos de Israel. Esa sangre que derramaron del Cordero en Egipto tenía que ser no solamente derramada y colocada en un recipiente, tenía que ser rociada y aplicada en la puerta de sus casas para salvar su familia hebrea de la muerte. Así hoy, cuando hablamos de Jesús como el Cordero de Dios, no es suficiente con saber que Él murió en la cruz, que derramó su sangre. Es necesario invitar que esa sangre sea rociada en nuestra vida, sea aplicada en nuestra vida, que esa sangre tenga efectividad en nosotros, que cumpla el propósito para el cual fue derramada. La ropa nuestra se ensucia en el devenir cotidiano, y no por tener agua en la casa, jabón o detergentes o una lavadora, va a aparecer al otro día limpiecita, doblada en el closet. Hay que aplicarle el agua, hay que aplicarle el jabón. Así es con la sangre de Cristo. Mucha gente en el mundo vive esclava del pecado porque aunque saben que Jesús derramó su sangre, no han invitado a Jesús que esa sangre sea rociada,
sea aplicada a sus vidas. Bien dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 1, verso 7: si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y en el verso siguiente dice la Biblia, en el verso 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay que invitar esa sangre que se aplique, que la sangre derramada sea aplicada, sea rociada en nuestra vida. Muchos ya lo hemos hecho, pero hay mucha gente todavía esclava de sus pecados porque no han hecho ese ejercicio. Finalmente, quiero decirles que en las reflexiones que pude extractar de este capítulo, encontré una más, y la encontramos en el verso 14 y 26 y 27, y es recordar. Dice la escritura en el verso 14 de este capítulo, dice que y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y en el versículo 26 y 27 dice la escritura: y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro?, dice: vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Así que quiero extractar de aquí una palabra y recordar. Tenían que celebrar en adelante la Pascua por generaciones, por estatuto perpetuo, y hasta hoy los judíos celebran la Pascua. En el verso 26 y 27 dice que se la tenían que contar a los hijos. Cuando ellos preguntaran ese rito qué es, tendrían que explicarles de que Dios los protegió cuando estaban en Egipto, los protegió del ángel de la muerte cuando éste vino a matar a los primogénitos, y que ellos le contarían a sus hijos de qué se trató. Celebrar la Pascua motivaría al pueblo a recordar constantemente lo que Dios hizo para vivir fielmente al Señor. Jesús, dice la Biblia, en el Evangelio de Lucas capítulo 22 versos 7 y 8, celebró la Santa Cena el día de la Pascua, justamente el día de la Pascua. ¿Por qué la celebra el día de la Pascua? Dice la Biblia: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparad la Pascua para que la comamos. Jesús decide celebrar la Pascua, decide celebrar la Santa Cena el día de la Pascua. De esta manera Jesús está inaugurando el nuevo pacto. Jesús celebra allí su muerte. Dice que se debe celebrar siempre en memoria del sacrificio, su muerte. Así como en Israel ellos debían celebrar la Pascua como pacto perpetuo, así nosotros, la iglesia, desde que Jesús la instituyó, celebramos la Pascua. Celebramos a Jesús, que es la Pascua del Nuevo Testamento. Y en ella recordamos a nuestro Salvador, recordamos a nuestro Libertador. Siempre lo hacemos en la memoria de su sacrificio, de su muerte. Recordamos a nuestro Salvador y Libertador, que con su muerte y su sangre nos libró de la condenación, nos libró del infierno, nos libró del pecado. Así que recordamos al Señor, su gracia, su amor, y recordamos su misericordia. La ley romana tenía establecido que todo penitente o todo crucificado, cuando se efectuaba un acto de crucifixión, había que desaparecer de la faz de la tierra la memoria de esa persona y de su familia. Jesús, sabiendo eso, se anticipó y celebró la cena para que recordarle a sus discípulos y a su iglesia que esto lo debían hacer siempre hasta el día de su venida. Por eso Pablo, hablando de la cena del Señor en 1 Corintios 11, dice: todas las veces que comiereis de pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que somos muy tendientes a olvidar las cosas buenas que nos suceden. Y el Señor ha hecho muchas cosas por nosotros y a veces las olvidamos. Por esa vida del quehacer cotidiano descuidamos y olvidamos muchas bondades, muchos gestos de la gracia, la bondad y la misericordia de Dios. Debemos en esta cuarentena aprovechar para hacer memoria, para recordar en esos tiempos libres, en esos tiempos de quietud, de silencio, de meditación, hacer memoria y recordar
todo lo que el Señor no solamente hizo en la cruz, pero también todo lo que ha hecho de ahí para acá por nosotros. Como dice la Escritura, que Dios con Cristo nos ha dado todas las demás cosas. Nos ha dado la salvación. Pero cuántas cosas más nos ha dado el Señor, de las cuales muchas veces olvidamos, no recordamos y en consecuencia no agradecemos. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros, ya que por el activismo, por esas agendas tan saturadas de compromiso, olvidamos valorar y agradecer a Dios tanto que ha hecho por nosotros. Hagamos el ejercicio y en consecuencia decidamos amarlo más, decidamos honrarlo más, obedecerlo más, pero también servirle más. Hagamos memoria también de alguien que hizo algo por nosotros de aquí para atrás y agradezcámosle a esa persona. Y si podemos tener una acción de gracias, procedamos. Porque no es solamente decir gracias de palabras, sino, como dice la Escritura, que tengamos acciones de gracias. Tengamos una acción o algunas acciones que le demostremos a la persona gracias con hechos, no solo con palabras. A Dios también hay que demostrarle acciones de gracias con hechos, no solo palabras. Así que la Pascua nos deja grandes lecciones en esta época del COVID-19. Y le recuerdo, nos recuerda a la familia, nos habla de liberación, nos habla de provisión, de compartir, de protección, de adoración, pero también del Cordero, que hace referencia también a Jesús como nuestro Salvador. Pero también nos llama, nos desafía a recordar, para agradecer, para obedecer a Dios, para servir. Voy a invitarle que donde usted se encuentra, cierre sus ojos y vamos a orar al Señor con base a la reflexión escuchada hoy de la palabra del Señor. Padre, en esta hora te damos gracias por el privilegio de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque esa Pascua de Éxodo capítulo 12 nos permite reflexionar hoy, nos inspira, oh Dios, cuando estamos en nuestras casas reunidos con las familias, a darle el sentido a la familia que le da Dios, a valorar el sentido de hogar, de familia. Oh Dios, a restaurar las relaciones, a sanarlas, a potencializarlas, a nutrirlas, a robustecerlas. Pero también nos recuerda lo que es la liberación. Oh Señor, cómo nos has librado de la esclavitud del pecado y cómo estás dispuesto a libertar a toda persona que todavía se encuentra atada por algún vicio, algún mal hábito, algún pecado, alguna situación que oprime su vida, que no ha podido romper en su vida. Tú estás dispuesto a hacerle verdaderamente libre. Cuando esa persona se mete con Dios con toda, profundamente con Dios, aún hace ayuno que rompe yugos, que rompe ataduras y puede lograr una liberación total. Podemos celebrar, Señor, desde ahora en acto de fe y de confianza en ti, que tú nos darás la victoria a la iglesia en Colombia, a los gobernantes de este virus que vino a atacar nuestra sociedad, y también a aquellas naciones que humillan su rostro delante de Dios, no solo la iglesia, pero también los que gobiernan, los que dirigen la economía, la empresa, la política del país. Oramos, Señor, por provisión en las casas de tus hijos, de tu pueblo. Oramos que podamos compartir con el que padece necesidad de lo poco, que veamos el compartir como un privilegio. Que podamos, Señor, reconocer que aunque venga pandemias, pestes, guerras, tú has protegido a tu pueblo a través de los siglos y lo sigue haciendo hoy, Señor amado. Que nuestra confianza, oh Dios, no está en los hombres. Gracias por lo que hacen los profesionales de la salud, gracias por los científicos, pero nuestra mayor confianza está puesta en el Dios que hizo los cielos y la tierra, porque si tú no nos blindas, si tú no nos proteges, nadie más puede hacerlo. Señor, aunque hagamos tantas medidas de protección, Señor, vemos que se están muriendo médicos, muchas personas que hacen todo un trabajo y todos unos cuidados de protección, oh Dios, están muriendo, se están contagiando. Entendemos que definitivamente estamos expuestos. Cuando salimos a comprar comida o un medicamento, estamos siempre expuestos. Así que nosotros queremos poner la confianza en el Dios que blindó a Job y a su familia y ha blindado a su pueblo a través de los siglos. Pero Señor, ayúdanos a tener un acto de adoración, que se humillen delante de ti
las personas de los estratos más humildes de la sociedad nuestra, hasta los que gobiernan, hasta el presidente de la república, toda la gente de estado y gobierno, los reyes en las diferentes dinastías del mundo, se postren ante el que hizo los cielos y la tierra, ante el Rey de reyes y Señor de señores, como lo hicieron el rey David, como lo hicieron los reyes de Oriente, que vinieron hasta Nazaret y se humillaron y se postraron ante Jesús y lo adoraron y le rindieron presentes. Señor, levanta en nuestra sociedad un corazón humillado. Hoy, cuando silencias tanto del quehacer social, laboral, político, comercial, empresarial, académico y en todas las áreas, aún eclesiástico en algunas medidas, Señor, oramos que nuestra Colombia vuelva su mirada a Dios, su corazón al Dios que hizo los cielos y la tierra. Reconocemos que eres el Cordero de Dios, que viniste a quitar los pecados del mundo. Que toda persona que sabe esta verdad invite la sangre de Cristo, que tenga relevancia en su vida y se aplique, sea rociada en su vida y sea limpio de la cabeza a los pies de sus pecados. Todo su cuerpo, toda su alma y todo su espíritu sea limpiado. Pero Señor, vamos a recordar siempre no solo la Pascua del Antiguo Testamento, donde el pueblo de Israel fue libertado, y todo lo que hemos reflexionado, sino a Jesús, que es la Pascua del Nuevo Testamento. A recordar tu sacrificio en la cruz, a recordar, Señor, lo que hiciste en la cruz, pero lo que has hecho de ahí para acá en favor nuestro, Señor. Gracias por cada bendición recibida. Perdónanos cuando hemos tenido carencia de agradecimiento, cuando nos ha faltado ser más agradecidos, o cuando nuestra gratitud no pasa de palabras y se nos han olvidado las acciones de gracias que dice tu palabra. Ayúdanos a tener acciones de gracias hacia Dios y hacia las personas que han hecho algo por nosotros. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, creyendo, y te damos muchas gracias. Amén y amén.